El día de hoy, pues, me toca compartirles el tema de la patología hepática difusa. Entonces, vamos a iniciar. Eh, las enfermedades difusas del hígado son entidades que comprometen globalmente el parénquima hepático. Estas pueden ser tanto agudas como crónicas. En el caso de las agudas, encontramos la etiología viral, que en este caso las más conocidas son las hepatitis en todo su espectro, de la hepatitis A hasta la hepatitis E. Y también hay algunas causas tóxicas o incluso patologías relacionadas con el consumo de alcohol que están relacionadas con la patología hepática difusa. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad hepática difusa realmente es un espectro de cambios que ocurre en un hígado sano que es sometido a una injuria y esto conlleva un proceso inflamatorio que posteriormente en ese proceso de reparación donde se deposita colágeno entre las fibras desencadena realmente un proceso de fibrosis que finalmente en su estadio final va a producir la cirrosis que puede llevar a múltiples complicaciones. La patología hepática difusa por citología la podemos dividir en tres grandes grupos. Estos son los que se clasifican en el grupo almacenamiento, donde podemos encontrar esa patología difusa que causa el almacenamiento de las grasas, la sobrecarga de hierro, el cobre, el glucógeno, entre otras. En el apartado de la patología inflamatoria vamos a encontrar todas las hepatitis virales, todas las hepatopatías autoinmunes y la sarcoidosis. Y encontramos otra parte de la clasificación que hace referencia a toda la patología vascular, que en este caso vamos a encasillar lo que es la falla hepática congestiva, el síndrome de Budd-Chiari, trombosis portal y oclusión arterial. Entonces, eh, para entender desde el punto de vista realmente de la enfermedad, tenemos que tener en cuenta que la cirrosis realmente se trata de un término histológico que se define por la presencia de fibrosis y esta conlleva una sustitución del parénquima hepático por nódulos regenerativos. El diagnóstico final de esta entidad realmente se hace por biopsia y para esto existe una clasificación que se conoce como la clasificación de Metavir, que en el libro de radiología esencial nos las presentan en este pequeño cuadro que observamos en la diapositiva, que va desde F0 a F4, pasando desde F0 como un hígado normal, F1 donde encontramos una fibrosis portal sin septos, F2 una fibrosis portal con pocos septos, F3 una fibrosis portal con septos numerosos y finalmente F4 como una cirrosis, ya el estadio final de la hepatopatía difusa. Con respecto a los hallazgos radiológicos, el uso de la ecografía, digamos que es importante o fundamental para realizar un diagnóstico precoz de las complicaciones severas que se pueden asociar a a la hepatopatía difusa. Estas complicaciones tienden a ser la hipertensión portal y la aparición de hepatocarcinoma ya en estadio final. Entonces encontramos una serie de hallazgos ecográficos que siempre se deben de tener en cuenta, como por ejemplo la superficie nodular, donde encontramos una irregularidad del el contorno hepático, una redistribución del volumen del hígado, en el cual hay una reducción de su tamaño porque hay una atrofia, y esto es a expensas del aumento de los lóbulos hepático izquierdo y o del lóbulo caudado. La ecoestructura grosera hace referencia al aumento heterogéneo de la ecogenicidad del parénquima y las alteraciones de la vena porta y del eje esplenoportal realmente hace referencia al aumento del tamaño de la porta por encima de 13 milímetros, con una nula, perdón, o una pobre modificación del volumen de los cambios de la presión abdominal y una disminución en la velocidad e inversión del flujo venoso. Ahora,
Vamos a centrarnos un poco en cuanto a las imágenes por cada método, en cada una de las patologías que podrían conllevar a esta hepatopatía difusa y sobre todo en esas hepatopatías más frecuentes. Entonces, abarcando lo que es la cirrosis, en la imagen que estamos observando, en ambas, observamos un hígado cirrótico que muestra una alteración difusa de la ecoestructura del parénquima con una gran cantidad de imágenes nodulares ecogénicas de pequeño tamaño. Si observamos acá en la imagen, vemos unos pequeños nodulitos hiperecogénicos que están distribuidos en todo el parénquima hepático. A eso hace referencia digamos que esas imágenes nodulares displásicas que se forman en la enfermedad hepática difusa, en este caso en un hígado cirrótico. En la siguiente imagen observamos un hígado cirrótico con una vena porta aumentada de calibre. Si miramos los dos puntos de donde están midiendo la vena porta, encontramos que tiene 1,6 centímetros, que serían 16 milímetros. Recuerden que hace poco le comenté que todo lo que esté por encima de 13 milímetros con respecto al sistema portal está considerado aumentado de tamaño. En la imagen que observan de ecografía, también observamos, digamos que ya aquí una complicación que podría estar asociada a esta patología difusa. En esta parte de arriba, acá donde observamos esta parte anecogénica, realmente hace referencia al líquido asístico perihepático. Y en esta otra imagen, lo que encontramos es un hígado aumentado de tamaño expensa del lóbulo caudado y del lóbulo hepático izquierdo, con una superficie micronodular, como les había mencionado anteriormente en la primera imagen, que son esas pequeñas imágenes nodulares hiperecogénicas que se ven distribuidas en todo el parénquima. ¿Alguien activó el micrófono? ¿Quiere decir algo? Muy bien, seguimos. Ahora con Ya, respecto, ¿sí? Juan, así como para complementar los datos de los hallazgos ecográficos en la valoración del hígado, normalmente en el momento de hacer la ecografía se suele también comparar la ecogenicidad del parénquima hepático con respecto a la cortical del riñón derecho, ¿sí? Sí, eso lo iba a mencionar, pero con respecto a la esteatosis. Ah, ok, dale. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a hablar de los hallazgos radiológicos en tomografía, dentro de los cuales encontramos esta lista de hallazgos que se podrían encontrar. Los cambios morfológicos realmente hacen referencia a la nodularidad de la superficie como tal, e hipertrofia del lóbulo caudado, que puede estar aumentado de tamaño, aumentando algo que se conoce como el índice caudado derecho, que es una medición que se hace desde el borde lateral del hígado hasta donde inicia el lóbulo caudado y el lóbulo caudado, y con una fórmula se saca un índice. Y además de esto, también hace referencia a un ensanchamiento del hilio hepático, que también lo vamos a observar ahorita dentro de las imágenes que vamos a ver. Eh, con respecto a los cambios estructurales, en general son poco marcados. Solo en los casos avanzados se observa una alteración difusa, heterogénea e irregular de la densidad del hígado. Con respecto a los nódulos, en la cirrosis hepática, digamos que es imprescindible realizar un estudio dinámico con contraste intravenoso cuando observamos que existen nódulos. Esto realmente se hace para descartar la presencia de hepatocarcinoma y diferenciar pues, las estructuras vasculares arteriales y portales. Cuando observamos quistes biliares adyacentes a las vías, pues generalmente estos son asintomáticos, son como un hallazgo que puede ser incidental. Y existe también hallazgos en tomografía que nos pueden dar como esa noción de que puede existir una fibrosis focal confluyente, que es un área retráctil periférica hipodensa
que lo que hace es hacer una retracción del contorno hepático y con una captación tardía del contraste. Esto se observa realmente en los casos de cirrosis muy avanzada. Y finalmente, pues encontramos los signos de hipertensión portal, donde encontramos una derivación vascular colateral portosistémica como estructuras vasculares anormales o pacificadas en fase portal. Esto también podría estar acompañado de esplenomegalia. Muy bien, ahora observando las imágenes de tomografía, podríamos decir que las imágenes de tomografía tienen una alta especificidad, pero una baja sensibilidad realmente en una etapa precoz. Entonces, en la imagen izquierda de tomografía, vamos a observar esos, digamos que esos bordes alterados del lóbulo hepático izquierdo, donde se pueden observar estos nódulos regenerativos que causa la cirrosis en el parénquima hepático. Al igual que en el resto de imágenes, también observamos esa irregularidad en todo el borde hepático anterior, que hace referencia a toda esa parte de los nódulos regenerativos que causan una alteración morfológica. Con respecto a la atrofia global, esta causa una disminución global del volumen y una contracción hepática generalizada con expansión de otros espacios. Entonces, en la imagen a la izquierda, donde vemos la flecha que señala en negro, realmente lo que nos quiere mostrar la imagen es que hay un aumento del espacio periliar. Entonces, cuando existe esa atrofia, todos esos espacios que no son o no están ocupados por parénquima hepático van a ser de pronto más observables, como en este caso en el espacio periliar, en la fosa vesicular, que también está aumentada de tamaño, y también es común encontrar un aumento en el espacio del ligamento redondo, como se señala en esta imagen, la cual está a la derecha. Ahora, eh, en esta imagen realmente las trae para ver cómo hay una redistribución segmentaria de los volúmenes. En la primera imagen, realmente observamos una hipertrofia relativa del lóbulo caudado y de los segmentos laterales izquierdos. Aquí podemos observar el lóbulo caudado aquí, en esta parte de abajo, que se ve como más redondeado, un poco aumentado de tamaño. Y en esta imagen, en la de abajo, encontramos un aumento del lóbulo hepático izquierdo. Eso hace referencia a esa redistribución segmentaria que se da en los pacientes con cirrosis. En la siguiente imagen, pues vamos a encontrar un aumento de la relación del lóbulo caudado derecho. Aquí vemos la parte que está aumentada del parénquima hepático y la disminución o atrofia del lóbulo derecho del hígado. Y en la imagen a la derecha observamos lo que se conoce como un aplanamiento anterolateral que se documenta en pacientes con cirrosis hepática. Ahora, en esta imagen, lo que observamos es una contracción del parénquima regional o focal, que era lo que yo les mencionaba hace unos minuticos, que tiene que ver más que todo con la fibrosis confluente y que se aprecia más en las fases contrastadas. Entonces, en esta imagen que estoy señalando, las flechas negras, o en ambas más bien, la flecha negra muestra lo que se conoce como una muesca medial en el lóbulo posterior derecho. En esta zona, pues, eh, por toda la fisiopatología de la enfermedad, por la fibrosis, se crea una una retracción del parénquima hepático y se conoce como fibrosis confluyente. Y en esta imagen lo que encontramos es una heterogeneidad del parénquima hepático inespecífica. Podemos observar que hay áreas de mayor densidad y áreas de menor densidad, pero realmente no se identifican estructuras delimitadas ni nódulos super hiperplásicos, y se hace referencia realmente a esa heterogeneidad inespecífica que se puede encontrar en algunos pacientes con cirrosis hepática. Con respecto a la resonancia, realmente la ventaja más importante de la reso en los pacientes con cirrosis eh, es con respecto a otros medios, realmente es como que da un mayor contraste
en las imágenes, lo cual se traduce en una mayor información de los cambios establecidos de las estructuras parenquimatosas. Entonces, realmente los hallazgos van a ser muy similares a los que vimos o se documentaron con tomografía, pero en este caso se van a observar de pronto con mejor calidad, como por ejemplo en la imagen a la izquierda observamos un hígado cirrótico con bordes irregulares que se ve un poco mejor que en la tomografía. Acá volvemos a observar el aplanamiento anterolateral y en esta imagen observamos el aumento de la fosa vesicular con un edema de la pared. Y en la otra imagen observamos más la atrofia segmentaria que hace referencia a la fibrosis confluyente. Muy bien, ahora entonces, después que hablamos en general de todo lo que es la patología difusa o del estadio realmente final, que es la cirrosis y que viene desencadenada por esa fibrosis que se produce por una injuria del parénquima hepático, vamos a hablar un poco de esas patologías que afectan el hígado y que podrían llevar a una fibrosis y que si no se corrige a tiempo y si no se evalúa a tiempo, va a terminar en pacientes con cirrosis, con complicaciones terminales y que realmente los métodos de imágenes lo que pueden ayudar en estas patologías es a prevenir que avance la enfermedad o prevenirla. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar del hígado graso. Esta es una enfermedad metabólica adquirida que resulta del depósito de triglicéridos dentro de los hepatocitos. Es muy frecuente encontrándose en el 1 al 9% de las biopsias hepáticas en su forma más simple, conocida como esteatosis. Cuando esta acumulación de grasa se acompaña de inflamación y fibrosis del parénquima hepático, se denomina esteatohepatitis. Es importante mencionar que en los pacientes, cuando presentan hígado graso y que hay una alteración de las enzimas hepáticas, ya estamos frente a un proceso inflamatorio que podría conllevar a todo el proceso de fibrosis y posteriormente cirrosis. Esto se puede, digamos que, tratar de algún modo con todo el tratamiento médico que se le hace a los pacientes y podría desaparecer digamos que si se detecta en una fase precoz. Pero si aplicado el tratamiento a estos pacientes y que ya no se observan signos de hígado graso, los pacientes siguen presentando alteración en las enzimas hepáticas, pues se habla que ya hay una enfermedad establecida y los cambios de la esteatosis hepática pues producieron fibrosis y todo el tema que podría conllevar a la cirrosis hepática. Muy bien, entonces la estatosis hepática, digamos que se puede evaluar una severidad de la afectación en función de los hallazgos ecográficos. Inicialmente vamos a hablar de la ecografía y para esto encontré esta tabla donde nos hace un pequeño resumen, donde nos nombra las características ecográficas y el porcentaje de los hepatocitos que puede estar, digamos que infiltrado o afectado. En el caso de la estatosis hepática leve, encontramos un ligero aumento de la ecogenicidad hepática con respecto a la corteza renal, y esto se da cuando hay una ocupación más o menos entre el 1 y el 33% del hígado por triglicéridos. Con respecto a cuando ya es moderada, hay un aumento moderado y una mala visualización de los vasos. Esto se da cuando hay una ocupación entre el 33 y el 66%. Y finalmente, podemos considerar una esteatosis hepática grave cuando hay un marcado aumento de la ecogenicidad y no se visualizan vasos y o la región posterior del lóbulo hepático derecho. Y aquí también podemos observar que hay un borramiento del diafragma. No es tanta la estatosis que puede haber en el hígado que el transductor no alcanza a observar el diafragma en estos pacientes. Bueno, entonces, los que nos mencionaba ahorita Lina, aquí encontramos diferentes imágenes digamos que del parénquima hepático, que se hace su correlación con lo que es la ecogenicidad del riñón. En la imagen a la izquierda realmente observamos un hígado sano, si podemos ver la ecogenicidad
del parénquima hepático con respecto al de la corteza renal, pues es una ecogenicidad muy parecida. Entonces, acá podríamos decir que se trata de un hígado sano. En la imagen que sigue, observamos que hay un aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático con respecto a la ecogenicidad del parénquima renal. Y posteriormente, bueno, esta imagen la podríamos considerar en un paciente con esteatosis leve. Y en la imagen que sigue, realmente vamos a valorar que hay una ecogenicidad mucho más marcada, si vemos que está más blanco y que el parénquima renal es más oscuro, pero realmente es porque la esteatosis está en grado moderado. Y aquí ya los vasos como tal, los vasos del hígado, se comienza a ver cierta dificultad para poderlos observar a través de este método. Y finalmente, en la estatosis grave o severa, encontramos una ecogenicidad muy aumentada del parénquima hepático, no se logran visualizar los vasos y encontramos que el parénquima renal pues, es más oscuro. Esto no deja de ser realmente un método cualitativo. Se han inventado algunas técnicas o algunos métodos de, por ejemplo, de tomografía dual, donde se puede hacer una medición cuantitativa de la grasa, pero bueno, no disponemos de esa tecnología en diagnóstico Maipú. Ahora, con respecto a los hallazgos en tomografía, vamos Perdón, a... otra vez anotando un poco en cuanto a los hallazgos en ecografía, también es útil porque no siempre pasa que se pueda valorar la ecogenicidad hepática con respecto al riñón. Pueden emplear también la comparación de la ecogenicidad del parénquima del vaso, igual que parecido a lo que hacemos en tomografía, Ok, con respecto al parénquima hepático, ¿sí? Y en ecografía es difícil de pronto cuando te presentan o cuando estamos ante un paciente con una hepatopatía que ya es crónica, como Juan lo mencionó, no solamente se ven, digamos, esas imágenes nodulares puntiformes que son hiperecogénicas que comentaste en el caso de la cirrosis, sino que también en los casos de hepatopatía hay una disminución de la ecogenicidad del parénquima hepático, ¿sí? O sea, la alteración en sí difusa por el daño o la injuria celular también se ve manifestada en esa disminución de la ecogenicidad. Entonces, digamos que en ecografía es un poco limitado el hecho de poder discernir entre esteatosis como tal, como el diagnóstico propiamente dicho, obviamente es lo más común, pero sí hay que anotar que en caso de presentarse alguna hepatopatía o algún daño crónico del hígado, también se presenta disminución de la ecogenicidad del hígado. Entonces, en general sí, siempre nos enfrentamos a pacientes que tienen eventualmente diferentes grados de esteatosis, como Juan lo explicó, pero eh, hay que hacer la salvedad también de que hay disminución de la ecogenicidad en los casos de hepatopatías crónicas. Es sí, eso. realmente lo de la disminución de la ecogenicidad o en otros métodos de imágenes tiene que ver realmente con, porque es que existen en las hepatopatías existen nódulos hiperplásicos y nódulos sideróticos. Los sideróticos tienden a ser más ecogénicos, tienden a ser más hiperdensos, tienden a ser a tener señal más aumentada, por ejemplo, en reso. Los displásicos, perdón, creo que son los displásicos. Y los sideróticos tienden a ser menos ecogénicos, menos hipodensos y también con señal baja. Bueno, entonces con respecto a los hallazgos en tomografía, esta también digamos que puede ser, se considera que es un método cualitativo. Realmente cuando encontramos en una tomografía sin contraste una densidad
que es menor de 40 unidades Hounsfield, podríamos decir que es un dato indicativo de esteatosis. Lo normal es que esta densidad se encuentre entre 50 a 60 unidades. Y lo que utilizamos mucho, lo que aprendemos a realizar realmente es hacer una comparación en la fase sin contraste entre la densidad del hígado y la densidad esplénica. Y cuando digamos que esta diferencia es mayor de 10, estamos frente a un caso de esteatosis. Entonces, en este parénquima hepático que observamos acá, si observamos en el caso de la tomografía, el parénquima hepático se observa más oscuro, se va a parecer más a la grasa, es que como el primer dato indicativo de que nos puede dar que estamos frente a un paciente con esteatosis. Y en esta imagen aún vemos el parénquima hepático más oscuro. Entonces lo que hacemos es poner un ROI acá dentro del parénquima muy pequeño en varias partes y poner un ROI en el vaso. Lo que hacemos hacer es una resta, y si esa resta nos da que hay una diferencia mayor de 10, estamos frente a un caso de esteatosis hepática por tomografía. Bueno, y con respecto a los hallazgos en reso, como lo nombraba Jenny hace varios días, digamos que es de mucha utilidad las secuencias en fase y fuera de fase. Cuando hacemos esa comparación de ambas secuencias, encontramos que el parénquima hepático de esa adquisición en fase se encuentra un poco, digamos que la señal está un poco aumentada, pero cuando hacemos la comparación con esa adquisición en fuera de fase, vemos que hay una caída de la señal y ahí podríamos hablar que estamos frente a un paciente con una esteatosis hepática. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la sobrecarga férrica hepática. Encontramos que existen, digamos que, dos formas. Una es la hemocromatosis hereditaria o idiopática, que se debe a una predisposición genética en la absorción excesiva del hierro a nivel del intestino, que sobrepasa la capacidad fisiológica del almacenamiento del hierro en el hígado. Y también encontramos una hemocromatosis secundaria, que hace referencia realmente a esos pacientes que son politransfundidos, que presentan anemias crónicas o que tienen una eritropoyesis ineficaz, o que es secundaria a hepatopatías crónicas. Digamos que en esta enfermedad o en esta patología realmente lo que es ecografía y tomografía no tienen una gran relevancia, no son de mucha ayuda. Lo que hace el libro guía es explicarnos que es la resonancia la que tiene esa capacidad de pronto de ayudarnos en el diagnóstico. Y nos muestra esta imagen donde se ve un parénquima hepático. Hola, perdón. Bueno, observamos en esta imagen, en una secuencia T2, un parénquima hepático con una pérdida marcada de la señal, y cuando ese paciente es sometido a sangría o a tratamiento, la la señal del parénquima hepático se recupera. Eso es lo que nos quiere mostrar esta imagen. Realmente son secuencias en T2 donde se aumenta la pérdida de la señal de los pacientes con esteatosis, y una vez se someten a tratamiento, cómo mejora la señal del parénquima. Muy bien. Y con respecto a la secuencia en fase y fuera de fase, en este caso vamos a observar que en la secuencia en fase, que son, digamos que hace referencia a estos dos cortes que vemos en la parte de arriba de estas imágenes, digamos que hay una pérdida de señal del parénquima hepático, digamos que más marcada con respecto a la señal que se observa en el parénquima hepático en fuera de fase. A diferencia de la esteatosis, en la hemocromatosis, en la secuencia en fase, hay una pérdida de señal más marcada. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome de Budd-Chiari.
Este consiste realmente en la oclusión parcial o completa de las venas suprahepáticas. Puede ser con o sin afectación de la vena cava inferior, y hasta en un 33% de los casos es causada es de causa idiopática, perdón. Encontramos también una serie de signos ecográficos específicos, como pueden ser la ausencia de la visualización de las venas suprahepáticas, la estenosis o trombos en el interior de una o varias venas, y también podemos observar un cordón fibroso que reemplaza la vena. Otros signos inespecíficos son la hepatomegalia, la citis, varices, la presencia de venas colaterales o un índice de resistencia en la arteria hepática mayor de 0,75. En la imagen que observamos, lo que vemos realmente es en modo Doppler, se conserva, digamos que el flujo de la vena suprahepática media izquierda, no siendo posible identificar la señal de la vena hepática derecha. Entonces, como se trata de que hay una oclusión y la ausencia de ese flujo por la vena hepática derecha, podríamos decir que estábamos frente a un síndrome de Budd-Chiari. Puede encontrar estas imágenes que hacen referencia a una tomografía con contraste intravenoso, donde realmente muestra una captación parenquimatosa parcheada, como observamos en la imagen del medio, que se conoce como imagen en nuez moscada, que es, digamos, que podría darnos una idea de que estamos frente a un caso de Budd-Chiari si lo asociamos a otros hallazgos, como es la ausencia del flujo en alguna de las venas de la suprahepática, aquí nada más observamos la derecha, y un aplanamiento realmente o ausencia de las venas hepáticas como tal. De resto, de imágenes por rezo no encontré. Y ahora vamos a hablar un poco de la congestión hepática pasiva. La congestión hepática pasiva realmente es una complicación de la insuficiencia cardíaca congestiva y de la pericarditis constrictiva, que lo que causa es una elevación de la presión venosa central, produciendo un descenso del flujo hepático con congestión sinusoidal. Estos pacientes van a presentar una hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho o elevación de las pruebas de la función hepática. Si estos pacientes no se tratan, entonces esto puede progresar a cirrosis hepática por toda la parte inflamatoria que puede crearse dentro del parénquima hepático. Hay unos hallazgos reconocibles en todas las pruebas, de imágenes, que son la dilatación de la vena cava inferior y de las venas suprahepáticas, hepatomegalia de bordes lisos, y esto puede estar asociado a cardiomegalia, derrame pleural y ascitis. Cuando encontramos la clínica que se correlaciona con las imágenes, que hay una congestión de los vasos y hepatomegalia de bordes lisos, pues podríamos hablar que estamos frente a un caso de una congestión hepática pasiva por una falla cardíaca o por pericarditis. Entonces, encontramos, digamos que los hallazgos radiológicos realmente más relacionados con la ecografía. En las imágenes que observamos, encontramos una marcada dilatación de las venas suprahepáticas en esta imagen, y por acá encontramos una dilatación de la vena cava inferior, acá. Y con respecto, digamos que a tomografía y resonancia, podemos observar un relleno precoz de las venas suprahepáticas por reflujo constante desde la aurícula derecha y un realce difusamente moteado del parénquima hepático en fase portal. No encontré imágenes como para hacer el ejemplo. Bueno, y finalmente vamos a hablar un poco de las hepatitis, que son las entidades que pueden afectar inflamatoriamente al hígado. Estas consiste realmente en las lesiones de los hepatocitos con consiguiente reacción inflamatoria que se produce, y puede ser causada por cualquier tipo de patología, siendo la más frecuente la de tipo viral. Esto también produce digamos que realmente produce una serie de cambios ecográficos muy sutiles y generalmente no son específicos de esta afectación. Y lo más frecuente es que la ecografía sea normal. De pronto son muy sutiles que no se logran observar, como también es dependiente del observador. Podría haber, digamos que encontrar imágenes más normales que alteradas.
Y el signo más sensible es la aparición de hepatomegalia. Otros cambios descritos son la presencia de edema periportal, el engrosamiento reactivo de las paredes vesiculares. Bueno, entonces en la imagen encontramos por ecografía, acá a la izquierda, un aumento de la ecogenicidad de los espacios periportales, esta ecogenicidad aumentada en pacientes con hepatitis aguda. Y en la imagen a la derecha encontramos un engrosamiento reactivo de las paredes de la vesícula biliar, como se observa alrededor de la vesícula en la imagen que observamos. Otro hallazgo que podría estar relacionado es el hallazgo denominado como encielo estrellado o una afectación realmente centro lobulillar, que son secundarios a la inflamación edematosa de los hepatocitos. Entonces, en la imagen, en las dos imágenes que observamos, vemos un hígado heterogéneo con pequeñas imágenes hiperecogénicas en su interior en relación al patrón centrolobulillar, que se conoce como cielo estrellado. Todas esas imágenes pequeñitas hiperecogénicas es lo que hace referencia al signo o los hallazgos con respecto a lo que se está explicando. En la hepatitis realmente ni la tomografía ni la resonancia desempeñan un papel importante en la evaluación de los pacientes porque los hallazgos no son específicos o son muy sutiles también. Entonces, lo que podríamos estar encontrando también es como la hepatomegalia, eh, esa congestión perivesicular que se puede dar en la vesícula por afectación de sus paredes, pero no son específicos realmente de la enfermedad. Muy bien, esta es la bibliografía que consulté para realizar la presentación del día de hoy. Aquí la tienen, en las cuales pues, pueden observar revisiones del CERAN, el libro de radiología esencial e incluso material didáctico de algunas conferencias en algún canal de YouTube. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta?